Muy bien, muchachos, vamos a continuar con la clase, con la grabación, y esta es la tercera parte. Y yo les decía, bueno, en el traumatismo craneoencefálico cerrado grave, ocurre precisamente el cuadro de los hematomas. El hematoma precisamente pues es un cúmulo de sangre, es debido a una hemorragia, y vean cómo entonces el hematoma comprime perdón, el hematoma comprime o compromete el tejido cerebral. ¿Qué es lo que ocurriría si hubiera una lesión, hubiera una hemorragia, pero hubiera una lesión abierta en el cráneo? Pues no ocurriría esta presión, ¿no? Pues sí sería grave, pero al final de cuentas la presión que está ocurriendo acá no la tendríamos porque ya hay un espacio abierto en el cráneo. Esta presión precisamente ocurre porque es un espacio cerrado, ocurre en el traumatismo craneoencefálico cerrado, y precisamente también daña el tejido cerebral. Vean ustedes cómo se tiene que adaptar el tejido cerebral a la forma que le pide aquí o que le solicita el hematoma, tanto en el hematoma que es epidural como el que es subdural, ¿sí? Estos tipos de hematoma, entonces yo les decía, causan ciertos cambios en el sistema nervioso. Y recuerden ustedes que en las clases nosotros analizábamos que la estructura de la conciencia es esto que estoy rodeando acá, que es precisamente la corteza cerebral, la estructura que se encarga de la conciencia, la estructura que se encarga de la voluntad, hablando específicamente de la motricidad. Y pues precisamente este cuadro clínico o este cuadro dentro de la sintomatología del paciente pues hace precisamente que se pierda una de las funciones o que se vea alterada una de las funciones de conciencia del paciente. Precisamente por eso pues es que tenemos que analizar al paciente mediante la escala de coma de Glasgow. Es lo que se encarga de analizar parte de la conciencia del paciente, ¿sí? Entonces, daño al tejido cerebral, primeramente lo que primero se afecta pues es el tejido cortical, que es el tejido que se encuentra más externo y es el tejido que precisamente se lesiona con los traumatismos cráneoencefálicos. Es lo primero que se lesiona. Hablando de tejido nervioso, ¿sí? Lo primero que se lesiona puede ser la piel, el cráneo, meninges, etcétera. Pero ya hablando funcionalmente de tejido, pues la corteza es específicamente, o de tejido cerebral, la corteza es lo que primero sufre algún daño. Recuerden ustedes también que en el tejido, que en las lesiones cerradas entonces, en las lesiones abiertas, perdón, sí va a haber una pérdida de la continuidad o un desplazamiento del tejido óseo. ¿Qué es lo que va a producir que haya una lesión abierta? ¿O cuál va a ser el resultado de una lesión abierta? Pues imaginen ustedes que, no, que ya está este espacio abierto en el cráneo y por alguna razón, bueno, una de las causas más comunes pues, puede llegar a ser la herida de bala o el impacto en un accidente automovilístico. Entonces una de las cosas que va a producir un trauma craneoencefálico abierto pues es el desplazamiento de este tejido externo hacia el interior, ¿sí? El desplazamiento del tejido externo hacia el interior naturalmente va a provocar un mayor riesgo de infecciones, va a provocar también que el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico sea o tenga que ser una más urgente y la otra es que sea también un poco más detallado y más con un poquito más de riesgo y severidad. El traumatismo craneoencefálico, entonces, lo podemos clasificar a grandes rasgos en lesiones abiertas y lesiones cerradas. Esto es recapitulando lo que ya mencionamos. Las lesiones abiertas siempre se consideran graves. Las lesiones cerradas tienen subtipos que van de acuerdo a la severidad. Perdón, se había trabado esta cosa. Les decía que van de acuerdo a la severidad. Esa severidad entonces se va a clasificar así en leve, moderada y grave. Concusión, contusión y hematoma, ¿sí? Lo que ocurre en estas es que si ustedes hacen una evaluación de la escala de coma de Glasgow en el paciente, pues van a ver que tiene diferentes puntajes. El mayor puntaje ustedes lo encuentran acá y va decreciendo el puntaje incluso hasta encontrarse en el mínimo, que es el 3, que es en un traumatismo craneoencefálico grave o en el hematoma, ¿sí? Bueno, aquí les muestro un paciente, uno de nuestros pacientes con traumatismo craneoencefálico.
si ustedes pueden ver, bueno, no vamos a hablar de imagenología, pero muy a grandes rasgos lo que se alcanza a apreciar de una forma un poco más lúcida en los trazos de imagen, casi en cualquier trazo de imagen, pues es el tejido óseo, que es lo que ustedes ven de color blanco. Vemos aquí los huesos de la cara, del rostro, y vemos aquí esta porción que tenemos acá nosotros, es el hueso del cráneo, ¿sí? Lo que se ve por acá por fuera es quizá el collarín, uno de los soportes, etcétera, pero el hueso del cráneo es este, ¿sí? Aquí termina el cráneo del paciente. ¿Qué es lo que ocurre con esta porción del paciente? Si nosotros vemos, aquí se pierde la continuidad, y aquí lo que estamos viendo, esto de acá de un color un poquito menos opaco, pues es el tejido óseo que se encuentra por debajo de este nivel, ¿sí? Es decir, el que se encuentra adherido acá al rostro o a las partes frontales de la cara, pero no es este tejido óseo que se encuentra en el corte inicial de la imagen, es un tejido óseo que se encuentra un poco más abajo. ¿Y dónde está el tejido óseo que pertenece a esta porción, lo que tiene que unir esta parte posterior con esta cara anterior? Pues simplemente no está, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? Que este es un traumatismo craneoencefálico abierto, ¿sí? El traumatismo craneoencefálico de su clasificación abierta, es decir, es un traumatismo craneoencefálico grave, ¿sí? Este paciente que nosotros tenemos, pues inicialmente lo teníamos en una escala de coma bastante severa, como en un puntaje de 4, máximo 5, que eso es una severidad bastante avanzada, es una severidad también con un pronóstico reservado, un pronóstico tendiente a ser negativo más que positivo, ¿sí? Y vean ustedes el daño en el tejido cerebral, ¿sí? Vean las ausencias incluso de tejido. Lo que ocurrió aquí pues fue una herida de bala. Este paciente tiene 16 años, jugando con un arma de fuego de la familia, pues se dio un tiro en la cabeza. Aparentemente pues fue un accidente, pero pues no podemos estar seguros de eso. Y pues bueno, ven ustedes un orificio de entrada, presumiblemente y un orificio de salida, presumiblemente ¿sí? Vean ustedes el daño del tejido alrededor. Es decir, no es una clase de neuroimagen, pero pues sí, dense cuenta más o menos de lo que ocurre en el trauma craneoencefálico. ¿Qué es lo que ocurre con pacientes así? Pues vamos a tener funciones preservadas de las porciones posteriores del encéfalo, pero todo lo perteneciente a las porciones mediales o las porciones anteriores pues está sumamente deteriorado, está sumamente afectado. La comunicación incluso entre hemisferios también está bastante comprometida. Esta es otra de las imágenes que tenemos, es una foto de la tomografía que estábamos viendo en la computadora, por eso sale mi sombra proyectada ahí atrás. Y vean ustedes cómo esto que yo les platicaba de la pérdida de estas dos porciones del tejido óseo, pues es también evidente en este corte coronal del encéfalo. Perdón, aquí se traba todavía un poquito el cursor. Esta pérdida ósea pues es lo que hace que el paciente tenga entonces o precise de un tratamiento urgente para el manejo de la hemorragia, para el manejo de la condición general en la que se encontraba. Pues un paciente que aún así, aún después de estabilizado, pues todavía tiene un puntaje bastante bajo en la escala de coma de Glasgow. El trabajo que nosotros hacemos, bueno, más adelante podemos hablar de la terapéutica, pero es también bastante reservado, bastante preciso, el manejo del tono, etcétera, ¿no? Hay algunos cuadros que tenemos que cuidar. Pero bueno, esto es lo que ocurre con un trauma craneoencefálico abierto, ¿sí? Este caso, pues particularmente es un caso bastante severo. El paciente todavía no tiene reposición de las placas, le corresponde en los meses de junio o julio la reposición aquí del tejido óseo mediante placas metálicas. Y una vez que se lleve a cabo la reposición, pues se pueden llevar a cabo otras actividades también. Pero bueno, lo que les quería comentar es que si ustedes ven al paciente, pues se ve, o sea, si lo vieran no mediante la imagen, sino en persona o en vivo, pues se ve como si, o no como si, sino se ve precisamente una
una depresión en ambas regiones laterales, temporofrontales del cerebro. Pero bueno, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente? Bueno, hablando específicamente de lo subagudo o de lo que le va a ocurrir después al paciente, lo primero es que esto ocurre desde la primera etapa, es el aumento de la presión intracraneal. ¿Cuándo ocurre el aumento de la presión intracraneal? Puede ocurrir con o sin hematoma, pero es más proclive a que ocurra, o es más proclive el paciente con hematoma, mucho más proclive a tener aumento de la presión intracraneal. El aumento de la presión intracraneal trae otros cuadros neurológicos que per se son ya bastante negativos para el paciente. Me parece que ya es momento de cortar la grabación. Pero ahorita en un momento continuamos.